Parecía una tarde más. Aquella tarde en la que el cantante Álvaro Bustos llegó a la vivienda que compartía con su padre. Empujado por un extraño impulso, el que fuera vocalista del grupo Trébol entró en su habitación. Arrancó la barra de la cortina y, usando unos alicates, la convirtió en una estaca mortal. A las 11 de la noche entró en la habitación de su padre, Manuel Bustos, que dormía tranquilamente. Álvaro dio la vuelta a todos los espejos. No quería que por ellos escapara el demonio que creía que habitaba en aquel cuerpo. Cogió la estaca, la clavó en el pecho de su padre, le atravesó el corazón y los pulmones y quedó encajada en la columna vertebral. Mientras, él gritaba: «Va de retro, Satanás». La muerte fue inmediata, pero agónica. Esta noche conoceremos además los expedientes de otras mentes trastornadas, mentes de artistas, como el caso del pintor Richard Dadd, que oía voces en su cabeza que le empujaron a matar a su padre. Para ello, lo llevó a un bosque y le rompió la cabeza a golpes con un hacha. Luego le rajó el cuello con una navaja de afeitar. Instantes después, la apuñaló y descuartizó con un afilado cuchillo. O el expediente del cineasta Mark Andrew Twichell, que decidió grabar la primera película snuff dirigida al gran público. Llegó a degollar a una víctima delante de la cámara, decapitándola después con una katana. Son las vidas de un pintor, un cineasta y un cantante, de los que hoy descubriremos su cara más siniestra. Hoy vamos a poner sobre la mesa 3 expedientes, todos protagonizados por artistas de distintos ámbitos. Un pintor, un cineasta, un cantante, y todos tienen en común haberse convertido en asesinos. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar, si te parece, por el caso del pintor Richard Dadd. Tenemos que viajar a principios del siglo XIX. Richard nació en Chatham, en Inglaterra, el 1 de agosto de 1817. Y parece que sufría algún problema mental, pero a nivel genético, heredado de su padre, de Robert, porque, curiosamente, el hombre se casó 2 veces, tuvo 9 hijos, pero 4 de ellos murieron por diferentes problemas mentales. Precisamente Robert, el padre, era químico de profesión y su trabajo le obligaba a trasladarse con su familia de un lugar a otro y finalmente se afincaron en Londres en 1834. Y es allí, en la capital, donde parece que Richard sintió esa vocación de pintor y precisamente donde empezó a estudiar Bellas Artes. ¿Es cierto que se aficionó al misterio de las hadas? De las hadas y de los duendes. Richard creía que realmente existían esos seres y llegó un punto en el que se obsesionó con esa idea. Por eso, además de empaparse de cualquier información que caía en sus manos sobre ese asunto, creó varias pinturas en las que representaba a esos personajes de las fábulas populares. Por eso sus pinturas estaban repletas de elementos míticos, de elementos del ámbito de la fantasía. Si nos ponemos delante del ordenador, José Manuel, para buscar en internet alguna de esas pinturas misteriosas, en tu opinión, ¿cuál sería el mejor ejemplo? ¿Cuál deberíamos buscar? Hombre, hay un cuadro que fue muy popular en la exposición anual de la Royal Academy del año 1842, es el que recomiendo que la gente busque, se llama Viene a estas arenas amarillas. Lo que hace es representar de alguna manera una procesión de seres espirituales en mitad de la noche en una playa. Aquel mismo año, cuando Richard Dadd tenía 25 años, decidió lanzarse a la aventura e iniciar un viaje por varios países europeos y también por Asia.
En ese periplo se fue perfilando como pintor, realizando bocetos que marcarían su estilo exótico. Pero también se enfrentaría a peligros por culpa de su temeridad. Estando en Egipto, una insolación le llevó al borde de la muerte. Tanto es así que jamás se recuperó del todo, y el daño cerebral que le provocó el golpe de sol le acompañó de por vida, provocando en él alucinaciones y paranoias. Es allí en Egipto donde se aficiona a fumar en cachimba, ¿no? Sí, estando en el Cairo vio rincones en los que los lugareños fumaban cachimba en grupo. Y más por curiosidad que por otra cosa, probó a fumar y parece que le gustó tanto que se pasó varios días enteros allí sentado sin parar de usar su cachimba. Pero lo que para cualquier persona hubiera sido pues un simple pasatiempo, para Richard se convirtió en otra cosa. Tú sabes, Adolfo, que cuando se fuma en cachimba se produce ese sonido de borboteo por el bombeo del agua. Efectivamente, de hecho hay muchos lugares donde se toma té y se fuma, no son sustancias ilegales ni droga, y efectivamente hay una especie de borboteo que suena algo así. Ese es el sonido. Pues bien, la paranoia de Richard le llevó a pensar que ese sonido era una especie de lenguaje y que si le prestaba atención iba a lograr obtener un mensaje. Pues bien, una semana después creyó descubrir un mensaje de Osiris. Estamos hablando del dios egipcio de la muerte, pero es que Osiris le encomendó una misión en ese mensaje: acabar con la vida de las personas que encarnaban en la tierra a su principal enemigo, al dios Set. Bueno, esto suena como a imaginario. ¿Te refieres a matar a personas de carne y hueso? Sí, personas además muy concretas que Osiris le iba indicando. Una de ellas era su amigo Thomas Philip, que lo acompañaba en aquel viaje. Otra era su propio padre, Robert. Y de hecho, cuando Thomas se dio cuenta de que la actitud de Richard hacia él había cambiado, que actuaba de manera extraña, organizó rápidamente el regreso de los dos a Inglaterra. Y el médico que lo atendió en Londres creyó que ese comportamiento un tanto paranoico, extraño, se debía a aquella insolación de la que antes hemos hablado, y lo único que hizo fue recomendarle pasar una temporada en la casa de campo de la familia, precisamente en la que vivía su padre. Una mañana, la voz de Osiris se hizo más fuerte en la cabeza de Richard Dadd, y el pintor decidió seguir sus órdenes. Acudió a una tienda y allí compró un hacha, una navaja de afeitar y un enorme cuchillo. El 28 de agosto de 1834, después de cenar, Richard propuso a su padre dar un paseo por el bosque. José Manuel, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues en ese instante en el que estaban ya los dos solos, en ese lugar apartado, lo primero que hizo Richard fue sacar el hacha que llevaba escondida, y con ella le dio tal golpe en la cabeza a su padre que le partió el cráneo. Pero no contento con eso, usó la navaja de afeitar para provocarle un tajo enorme en el cuello por el que se fue desangrando a borbotones. ¿Dejó allí el cadáver en el bosque? Sí, pero antes de ello, ya con el padre muerto, o por lo menos moribundo, sacó también el cuchillo, lo apuñaló varias veces en el pecho, y cuando ya se aseguró de que había fallecido, usó el mismo cuchillo para despedazar a Robert. Lo fue desmembrando en trozos pequeños y luego los lanzó a una zanja cercana sin enterrarlos. Desde luego, Osiris debió de quedar satisfecho con el trabajo. Me imagino que si Richard no ocultó los restos del cuerpo de su padre, no tardaría mucho en descubrirlo, ¿no? Muy poco, a la mañana siguiente, y las armas también, por supuesto, que estaban allí esparcidas. El que no estaba era Richard, porque siguiendo las órdenes de Osiris, se había marchado a Francia para intentar matar a más personas que eran señaladas por el dios egipcio. Esto que parece el guión de una película es una historia que ocurrió en la vida real. Richard Dadd fue arrestado el 30 de agosto de aquel mismo año, cuando estaba intentando degollar al pasajero de un tren en el que viajaba. En su bolsillo, las autoridades encontraron un listado con las personas a las que pretendía asesinar. Entre ellas estaban, ni más ni menos, que el Papa y el emperador de Austria. En su estudio, encontraron pinturas en las que aparecían personajes de aquel listado con la garganta rajada.
José, ¿qué ocurrió con Richard Dutt a partir de ese momento? Lo primero que hicieron fue internarlo en una prisión psiquiátrica de Inglaterra. Allí, por supuesto, al principio siguió con sus paranoias, pensando que todos lo vigilaban con intenciones asesinas, y de hecho tuvieron que abatirlo en varias ocasiones porque intentaba agredir al personal médico. En otras ocasiones, sin embargo, pedía ayuda porque, según su testimonio, lo perseguían seres malignos. He leído que, estando recluido en este hospital psiquiátrico, parece que mejoró su salud mental, ¿no? Sí, mejoró además de manera radical, y todo fue porque un día creyó que su trabajo con Osiris había concluido y por lo tanto decidió dedicarse exclusivamente a lo suyo, que era la pintura. Y fíjate, aunque hay varios críticos que dijeron que su obra era pésima, la verdad es que realizó trabajos bastante perturbadores pero con muy buen acabado. Bueno, de hecho se cuenta que en el manicomio realizó la mejor de todas sus obras, El golpe maestro del leñador duende. Bueno, un cuadro en el que estuvo trabajando... Menos mal que iba mejorando. El golpe maestro del leñador duende. Hombre, el nombre es llamativo, ahora voy a describir un poquito cómo es el cuadro, pero hay que decir que estuvo 10 años trabajando en esta pintura, que eso es bastante importante. La calidad es impresionante, recomiendo a cualquiera que lo busque también por internet, porque tiene una gran cantidad de detalles que hacen necesario horas y horas de observación para comprender un poco el global de esa obra. Tiene elementos superpuestos, lo cual lo convierte ya en aquella época en una especie de obra tridimensional. La temática ya te la puedes imaginar, Adolfo, sale un claro en un bosque en el que aparecen hadas, aparecen gnomos, duendes. Es una pintura que puede contemplarse físicamente en la actualidad en la Tate Gallery de Londres. El 7 de enero de 1886, Richard Dutt falleció de una enfermedad pulmonar. Su obra cayó en el olvido durante décadas, siendo redescubierta en la década de los 70 del pasado siglo. Años después, el grupo Queen le dedicó una canción titulada El maestro golpeador de hadas. Abrimos otro expediente en nuestra crónica negra de hoy. Ahora no vamos a viajar tan atrás en el tiempo. El protagonista del segundo expediente de esta noche, Mark Andrew Twitchell, nació en Alberta, en Canadá, el 4 de julio de 1979. Parece que este hombre era una especie de apasionado del mundo del cine desde pequeño. Totalmente, de hecho pasaba la mayor parte de su tiempo viendo películas, a veces en el cine, a veces en su casa, y le encantaban también las típicas revistas para cinéfilos, pero principalmente se sentía atraído por lo que era el cine de terror, por las películas de serie B, ya sabes, esas producciones de bajo presupuesto con efectos pues poco realistas, y por eso cuando se llevaban a cabo eventos para frikis del cine, pues él asistía disfrazado de sus personajes favoritos. Cuenta que era muy fan de la serie Dexter. Recuerdo que era este forense que en sus horas libres se convertía en un asesino en serie. Sí, le gustaba mucho esa serie, pero aparte del mundo del terror, también le encantaban las series policíacas de asesinos, las películas que trataban en general sobre el mundo del crimen, pero también la ciencia ficción. Él era un gran admirador de la saga Star Wars. Bueno, y para completar el perfil del personaje, hay unas películas que se denominan snuff, que son supuestas filmaciones de muertes reales acompañadas de tortura. También era muy aficionado a estas películas. Él sentía atracción por ese un amigo para invitarle al cine una noche. Sí, desde luego. Ese tipo de material que además está prohibido, que como es lógico es muy difícil de conseguir, si es que existe. Hay quien dice que ni siquiera existen ese tipo de películas, y por eso Mark se conformaba con vídeos de accidentes, con vídeos de autopsia. Le gustaba lo siniestro. Mark comenzó a estudiar cine con el objetivo de convertirse algún día en un gran director. Sus primeras producciones eran pequeños vídeos realizados con amigos, sin ningún presupuesto. Pero a los 29 años, uno de sus sueños se hizo realidad: hacer un cortometraje basado en Star Wars. El propio Mark aparecía como actor secundario, y él mismo se encargó de financiar el proyecto con dinero de su bolsillo. José Manuel, por aquel entonces, hablo del año 2008, Mark Andrew
se desposa, se casa. Sí, se casa y además en ese mismo año fundó una modesta productora, se llamaba Express Entertainment, pero fue entonces cuando se le fue la cabeza, o sea, decidió ser el primer director de cine en hacer una película snuff para el público general. Pero esto me decías que está prohibido. Por eso decía que se le fue la cabeza. Evidentemente está prohibido, pero Mark creía que haría un bien al mundo del cine dirigiendo una cinta de lo que es el realismo extremo, o sea, con violencia real. El guión todavía se conserva, narra la historia de un asesino que atrae a sus víctimas a través de Internet. Cuando una de esas personas ha caído en la trampa, la invita a su casa y allí, maniatada, es descuartizada en vida. Mark incluso tenía preparado un escenario, el garaje de su propiedad, y además compró una pistola eléctrica, un taser, para usarla llegada al momento para dominar a su víctima. El primer, casting tuvo lugar a finales de aquel mismo año 2008. Mark, usando un perfil falso, se hizo pasar por una joven que a través de Internet se ofrecía a mantener sexo con hombres. Un tal Fred quiso aprovechar la oportunidad. La supuesta joven acordó una cita en el garaje. ¿Qué ocurrió entonces? Pues en el momento en el que Fred entra en aquel garaje, la chica por supuesto no aparece, pero es atacado por una persona que llevaba el rostro cubierto con una máscara de hockey. Tuvo suerte, después de un forcejeo la víctima logró huir y aunque en un primer momento avisó a la policía, finalmente no quiso denunciar porque era un hombre casado y no quería dar muchas explicaciones sobre aquella cita. Y esta historia se repitió poco después, ¿no? Se repite después y además de la misma manera, o sea, un anuncio en Internet haciéndose pasar por una joven que se ofrecía para mantener relaciones íntimas. En esta ocasión la víctima fue Johnny Bryan, un soltero de 38 años, un hombre muy tímido que no solía tener suerte con las mujeres, y esta vez el hombre de la máscara de hockey, que no era otro que el propio Mark, fue un poquito más rápido y logró que la víctima se desvaneciera usando la pistola eléctrica. Cuidado porque lo que viene ahora no es para cualquier estómago. Lo que ocurrió a continuación, aunque suene espantoso, está grabado en vídeo. Está grabado, no al acceso de cualquier persona, pero la escena es terrible. Aparece Johnny atado a una silla, amordazado para que no pudiera gritar. Mark, todavía con esa máscara de hockey puesta, empieza a mutilar el cuerpo de su víctima con un cuchillo afilado. Lo primero que hace es degollarlo para que pudiera filmarse el cómo se desangraba a chorros, y después, con una katana, lo decapitó, para luego empezar además a desmembrarlo con el cuchillo que había utilizado anteriormente. A día de hoy aún no se sabe qué fue del cadáver. La grabación finalizaba en ese momento y se presume que el asesino envolvió los restos y los enterró en algún lugar. Nunca confesó dónde. Pero Mark cometió un error. Antes de matar a Johnny, le había obligado a ofrecerle sus claves bancarias y de Internet. Lo primero que hizo fue desvalijar su cuenta en el banco, dinero con el que pensaba financiar la siniestra película para la cual ya estaba proyectando nuevos asesinatos. Además cometió otro error. Mandó un mail a los amigos de Mark desde el correo de la propia víctima. Bueno, aquello fue su perdición. El email decía lo siguiente: he conocido a una mujer extraordinaria llamada Jen, quien me ha ofrecido que tomemos unas hermosas vacaciones en el trópico. Nos quedaremos en su cabaña en Costa Rica. Pronto les enviaré el número telefónico. Revisaré mi correo electrónico periódicamente. Este email sorprendió a sus amigos porque no era la manera de actuar, ni siquiera la manera de redactar de Johnny, de la víctima, pero el colmo fue cuando unos días después Mark actualizó lo que es el perfil de Facebook de su víctima, poniendo que estaba en Costa Rica y diciendo lo siguiente: ¿se preguntan por qué alguien dejaría el sol y el surf para volver a la nieve y el estrés? Me imagino que después de esto denunciaron a la poli, ¿no? Denunciaron y los agentes, al entrar en las cuentas de correo de Johnny, pudieron acceder a las conversaciones que mantuvo en su momento con aquella presunta chica con la que iba a quedar para mantener sexo. En esas conversaciones hubo suerte y aparecía la dirección del garaje. Y bueno, a partir de ahí todo fue sencillo. Fueron al garaje, dieron con el dueño, que no era otro que el cineasta Mark. Y por cierto, Mark este salvaje llegó a confesar su crimen. Confesó e incluso entregó la grabación a la
las autoridades esa grabación a la que antes hemos hecho alusión, aunque, como antes comentaba, nunca quiso decir dónde estaba el cadáver. A Mark lo condenaron a 25 años de cárcel y lo primero que hizo una vez que estuvo en su celda fue conseguir un televisor en el que vio todas las temporadas de Dexter. Mark Twitchell, el cineasta asesino, dijo con total sangre fría al ser encarcelado que se había inspirado precisamente en Dexter y que cometió el crimen por amor al arte, al cine y por el realismo en una película. Enrique Vega es nuestro experto en investigaciones policiales. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas veces cuando se está haciendo la investigación policial, supongo que una de las cosas a las que se suele recurrir es al perfil psicológico del presunto asesino, con la intención de ir descartando otras opciones, ¿no? Una de las fases concretas de la investigación es marcar un perfil criminológico del asesino en este caso. ¿Qué tipo de persona era Mark? Bueno, pues como casi siempre en este tipo de asesinos, ¿no? Aparentaba ser un hombre completamente normal, lo que suele ocurrir, ¿no? Adaptado totalmente al entorno y un hombre de relativo éxito. Como hemos dicho, pues logró constituir una productora y hacer alguna película. Esto no lo hace todo el mundo. Era un trabajador constante y con un don especial para convencer a los demás, entregado al fenómeno del cine hasta el punto máximo, ¿no? Enrique, una pregunta. Tengo dos impresiones. La primera, que no fueron crímenes improvisados, por una parte, y por otra parte, ¿cuál pudo ser el móvil de este asesino para cometer estas atrocidades? Pues mira, él tenía completamente estudiado el crimen. Era algo que venía planeando desde hacía mucho tiempo, y el móvil de este crimen era meramente el propio ego y el éxito, ¿no? Había premeditado al detalle el asesinato. En un primer intento, con las mismas argucias, cuando vimos que se le había escapado a la primera víctima, pues en ese momento ya había aprendido lo necesario para no fallar en el segundo. Había preparado el lugar y los útiles necesarios, cuchillos, máscara de hockey, cuerdas, cámaras, de una forma muy premeditada. De hecho, tenía preparado incluso un guión de la película que representaría en el propio asesinato. Intentó construir una obra maestra para el cine. ¿Cómo fue la detención? ¿Cómo detiene la policía a este individuo? Bueno, Altinger ya previamente había informado a sus amigos que él se vería con una mujer que había conocido a través de las redes sociales, una web de citas que se llama plentyoffish.com, y él ya había informado a sus amigos de ese hecho. Sus amigos se preocupan cuando recibieron mensajes extraños a partir de este momento, donde explicaba, como habíamos dicho con antelación, donde explicaba que se iba a pegar unas largas vacaciones en Costa Rica, y él, que era un hombre tímido y muy reservado, esto a los amigos no le terminaba de cuadrar, ¿no? Además, el jefe de Altinger había recibido una carta de renuncia al trabajo por correo electrónico, pero nunca obtuvo una respuesta a la solicitud de una dirección de reenvío para el cheque de finiquito por haber finalizado, ¿no? Después de situaciones cada vez más sospechosas, pues varios amigos de Altinger irrumpieron en el domicilio, cansados de no obtener respuesta, encontraron su pasaporte, con lo que perdía credibilidad que estuviera en Costa Rica, encontraron platos sucios y ninguna indicación de que hubiera preparado ningún equipaje, más bien de que había salido de forma acelerada, y el servicio de policía de Monton puso en marcha pronto una investigación sobre homicidio derivada de la denuncia de desaparición de Altinger por parte de sus amigos, ¿no? A partir de aquí ya es todo mucho más fácil, ¿eh? Probablemente el desconocimiento de las nuevas formas de la red tecnológica, de las redes sociales, le llegó a cometer fallos que pusieron sobre la pista demasiado rápida a la policía. Usa las claves bancarias de la víctima, como hemos comentado, con la que hace movimientos después de la desaparición de la víctima, y usa el perfil de las redes sociales de la víctima para confundir con pruebas falsas que son descubiertas por los amigos de la víctima. Esto, que es perfectamente rastreable, unido a que una de las conversaciones anteriores
dejado constancia de la dirección del garaje donde se cita a la víctima y donde posteriormente se cometería el crimen, puso a la policía rápidamente sobre la pista. Tengo una duda, Enrique. Estamos viendo en esta historia cómo el asesino accede a las redes sociales de la víctima, pero consigue esa información a través de la propia víctima, esas claves, ¿no? Y luego la policía descubre el lugar del crimen y descubre a la persona, al asesino, precisamente porque accede también a esas redes sociales y consigue de esa manera la dirección, el garaje, ¿no? Y la duda sería en qué momento la policía tiene el permiso, o sea, puede acceder a las redes sociales de una persona, hackear esas cuentas, cuando todavía no se sabe si la víctima realmente ha muerto o si es la persona que se supone que es. Bueno, esto está dentro de la propia investigación. Tenéis que tener en cuenta que en la propia investigación se hace una inspección ocular y ahí ya se empiezan a encontrar pues restos de sangre, indicios bastante más reales de lo que puede ser realmente un asesinato. A partir de ahí, el uso normal, y no sé si en este caso en Estados Unidos, pero en España se ocurre así, pues con una, por la parte judicial, con un permiso, no es la acepción correcta, pero por parte judicial se da permiso a hacer este tipo de investigaciones y ya dentro de las redes sociales. Si investiga su propio domicilio, podemos investigar sus redes sociales, la misma intimidad. Enrique, permíteme, ya tenemos aquí al juez Pinazo. Juez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es decir, en la investigación policial se convierte en clave poder penetrar en el mundo de Internet del presunto asesino. Basta con ir a pedir una autorización al juez y él te autoriza y legalmente la policía ya podría entrar en todo lo que quiera, ¿no? Sin duda, porque lo que estamos hablando entra del ámbito dentro del derecho del secreto de las comunicaciones y solamente puede vencerse ese secreto si se pide una autorización al juez y estudia el caso y así lo accede. De hecho, existe unidades especiales dentro de la policía para conocer de los delitos informáticos, ataques informáticos, etcétera. Sigo con Enrique Vega. ¿Qué pistas encuentra la policía en el caso que estamos abordando? Bueno, pues además de esas pistas de haber entrado en la intimidad tecnológica de la propia víctima, pues dentro de lo que es la inspección ocular del lugar del crimen, pues por supuesto se encuentran restos de sangre, que eso pone rápidamente nombre a la víctima con las pruebas de ADN y encuentran vestigios de un escenario de violencia atroz, ¿no? Además encuentran un maletín con distintos cuchillos muy especiales y organizados y en uno de ellos restos de sangre de la víctima. Por todo esto es detenido y aunque el cuerpo descuartizado aún no ha aparecido completamente, logran encontrar parte del cuerpo en una alcantarilla cercana al domicilio. También logran encontrar la cinta que había grabado, y esto después de presiones y de interrogatorios al asesino, que había grabado durante 17 horas con la muerte, la decapitación y el descuartizado de la víctima, que él niega en todo momento, pero que las imágenes eran claras. Apelo ahora a tu perfil de criminólogo. ¿De qué tipo de asesino estamos hablando? Bueno, pues, como siempre, se termina tipificando al asesino y, pues, aunque solo haya cometido un crimen, de momento, porque sigue en vida y encarcelado desde el 2013, relativamente hace poco, tiene un perfil de claro asesino en serie por los siguientes motivos, y lo voy a justificar. Tiene un perfil completamente fetichista, guarda las imágenes en sí, que son trofeos de los hechos, en este caso la grabación, embauca a las víctimas de forma muy imaginativa, busca una mera satisfacción psicológica a su propio ego. Si la policía no lo detiene y tenía un guión establecido con otros muchos asesinatos, hubiera seguido asesinando. Carece de empatía con su víctima y lo ve como un mero objeto, es un útil para la película y se emplea con muchísima hazaña con su víctima. Para mí es claramente un asesino en serie frustrado. Enrique, gracias. Vamos con el tercer expediente que abrimos esta noche en la Crónica Negra. La siguiente historia resulta sorprendente. Entre otras cosas, porque el protagonista Álvaro Bustos ha formado parte de la historia musical de nuestro país. Para los que ya pintamos canas, seguro que recordarás al grupo Trébol. Se trata de su fundador. Él es autor de una canción titulada Carmen, y que seguro que recuerdas. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso, que es mejor. Álvaro Bustos
pasó de ser un famoso cantante a ser un asesino empujado por sus creencias esotéricas. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de esta historia? Álvaro nació en Córdoba en el año 1954 y en el 71, junto a Carlos Catalá y a Jorge Crespo, probó suerte en el mundo de la música y fundó el grupo Trébol. La popularidad del trío toca techo cuando publicaron en 1972 precisamente la canción Carmen, que rápidamente se convirtió en un número 1. Pero después de 5 años de altibajos, el grupo se disolvió en 1977. A partir de ahí, de final de su carrera musical, ¿qué hizo Álvaro Bustos a partir de ese momento, digo? Fue duro para él porque, fíjate, pasó de la fama al anonimato de un momento al otro y aunque intentó seguir vinculado a la música, siempre fracasó en esos intentos y tuvo que vivir junto a su padre, que era un hombre viudo, era director del Conservatorio de Música y desde ese momento este hombre empieza a mantener a su hijo. Y Álvaro tenía tan poco por hacer y tenía tanto tiempo libre que empezó a devorar libros de ocultismo, llegando a obsesionarse con la brujería y con la magia. Córdoba. ...4 de enero de 1987... José Manuel, ¿cómo fue el día del crimen? Bueno, la secuencia es surrealista. Álvaro llega a la casa de su padre por la tarde, como cualquier otro día, se mete en su habitación, descuelga la barra de la cortina, la parte en dos de un rodillazo y empieza a afilar la punta con unos alicates. Cuando ya había convertido aquella barra en una especie de estaca, la introdujo en un recipiente con sal y luego la frotó con ajo. A eso de las 11 de la noche entró en la habitación de su padre, Manuel Bustos, que estaba durmiendo tranquilamente, y lo primero que hizo Álvaro fue dar la vuelta a todos los espejos de la habitación. Esto de dar la vuelta a los espejos supongo que está asociado al mundo esotérico, ¿no? Sí, Álvaro creía que su padre estaba poseído por un demonio y no quería que aquella criatura maligna escapara por esos espejos, tal y como había leído precisamente en algunos libros de esoterismo. En ese momento, Manuel se despertó, Manuel era el padre, y vio cómo su hijo estaba echando sal por varios rincones de la habitación y claro, asombrado le preguntó por lo que estaba haciendo, pero el hijo solo se sentó a su lado, le pidió que reflexionara sobre su vida y sobre lo bueno y lo malo que pudiera haber hecho en ella. Manuel, algo preocupado, sospechando que algo extraño estaba ocurriendo, intentó levantarse, pero en ese momento Álvaro lo empujó hasta tirarlo al suelo, le arrancó la parte superior del pijama, sacó esa estaca que llevaba oculta entre la ropa y se la clavó en el pecho. Aquel palo de cortina con forma de estaca atravesó el corazón y los pulmones de Manuel Bustos, llegando hasta su columna vertebral. La muerte fue rápida, pero agónica. Mientras esa barra afilada iba atravesando tejidos, el asesino gritaba: «Vade retro Satanás». Ya de madrugada bajó el cuerpo al garaje y lo introdujo en el vehículo envuelto en una manta. Sobre el cadáver depositó una caja con libros y con una daga de plata. Estaba amaneciendo cuando arrancó el coche y se dirigió a la Sierra Cordobesa. José Manuel, una vez que llega allí a su destino, Álvaro tuvo la extraña idea de llamar a un amigo para que le ayudara en un macabro ritual, ¿no? Lo llama y le dice que acuda a aquel punto concreto de la sierra para ayudarle a quemar el diablo. Cuando el amigo llega al lugar, por supuesto pensando que todo era fruto de una broma, ve asomar los pies del cadáver por el coche y hace todo lo posible por huir de allí con una excusa, y fue en ese momento cuando avisa a la policía. Pero fíjate, paralelamente, la limpiadora de la familia acude a la vivienda, como cualquier otro día, pero se encuentra con un cartel que dice que tiene el día libre. Algo extrañada, porque eso no era normal, avisa al hermano de Álvaro, que decide acercarse a la casa para ver a qué se debía aquella nota. Como él tenía llave, entró, encontró la habitación del padre manchada de sangre y por eso avisó a la policía, que fue también alertada por esa vía. Habíamos dejado a Álvaro Bustos en la Sierra Cordobesa. ¿Qué estaba haciendo Álvaro? Él había empezado a preparar esa pira donde iba a arder
el supuesto demonio, el cuerpo de Manuel Bustos. Álvaro había leído en manuales de esoterismo que para matar un demonio hay que clavarle una estaca en el corazón y luego quemarlo. Y además, siguiendo los pasos de esa creencia, le había cortado a su padre los tendones de Aquiles para que, en caso de resucitar, no pudiera caminar. Lo extraño es que al final no encendió el fuego y acudió a entregarse a una comisaría. Antes de conocer el desenlace de esta historia, vamos a recordar un caso. También ocurrió en España, pero guarda un gran paralelismo con el del vocalista del grupo Trébol. No se trata de un parricidio, probablemente de algo peor. Un infanticidio. Una madre que, movida por sus creencias, llegó a asesinar a su propia hija pensando que llevaba el demonio dentro. Se trata del conocido como exorcismo de Almansa, en Albacete. Cristina Amanda Tur es escritora, es divulgadora especializada en el ámbito de la criminología. Cristina, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Vamos a contar la historia de una madre, una mujer que ejercía como curandera en Almansa, que acabó con la vida de su hija, creyendo que la había poseído el demonio. Antes de entrar en detalles, cuando hablamos de la asesina de Rosa González, ¿hablamos de una psicópata? ¿Hablamos de una fanática religiosa? ¿O quizá de ambos conceptos? Bueno, la verdad es que ambos conceptos no son excluyentes. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que realmente esta mujer era una psicópata. Por otros, los asesinos que cometen crímenes brutales lo son. Bueno, en este caso la asesina era desde luego, eso sí, una fanática religiosa, pero era mucho más que eso, ¿no? Porque en este caso se suman fanatismo y trastorno mental. Incluso se habló de que habían consumido brebajes preparados con hierbas psicoactivas, lo cual, bueno, podría influir bastante. Y durante el juicio se determinó que Rosa y su cómplice, porque hubo dos mujeres implicadas, en realidad tres, pero bueno, ahora lo veremos, sufrieron un episodio psicótico. Y tampoco es tan raro que se diera un episodio así a dúo, porque el delirio de una se alimentaba con la locura de la otra, ¿no? Se retroalimentaban de su psicosis y además una dependía de la otra. Bueno, en fin, el tribunal determinó que el crimen fue consecuencia de un trastorno mental y la verdad es que analizando los hechos no tenemos por qué dudar de ello, ¿no? No es el crimen de una psicópata, aunque ella o ellas pudieran serlo. Hablas de ella o de ellas. ¿Quiénes son las protagonistas, los protagonistas de este crimen? Porque al parecer participaron varias personas, bien de manera activa o simplemente no impidiendo aquella barbaridad, ¿no? Sí, la verdad es que aquí es un tema bastante complejo porque hay bastantes personas de una manera u otra implicadas. Bueno, la primera protagonista desde luego es Rosy, la niña, que tenía 11 años cuando su propia madre la mató. Y la madre, Rosa González Pito, que tenía 36 años, que era curandera, como has dicho, sanadora y espiritista, que además al parecer tenía mucha clientela. Bueno, de hecho tenía tanta clientela que su marido, Jesús, que también habría que incluir en esta historia, dejó su trabajo de zapatero para ayudarla en el negocio, ¿no? En este negocio de imposición de manos, exorcismos y curación por brebajes de hierbas. Bueno, recordad que estamos hablando del año 1990, no es la España profunda de los años 30 o de los 50, aunque a ratos lo parezca. Bueno, otro de los personajes de la tragedia es Ana, que es la hermana de Rosa, de la madre, y además hay otras dos mujeres implicadas, María de los Ángeles Rodríguez Espinilla, una vecina, amiga, que además tenía una relación que no está muy clara con Rosa, pero de la que María Ángeles parece depender mucho, ¿no? Y también está la hermana de María Ángeles, Mercedes, que llega a Almansa pocos días antes del crimen, ¿no? Es decir, tenemos dos parejas de hermanas que de alguna manera participan en esta historia. ¿Y cuál es la cronología de aquella situación aterradora por la que tuvo que pasar la pequeña Rosa? Sí, la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Cómo sucedió todo. Se resumirían en más de 2 días de locura que se inician el 15 de septiembre de 1990, cuando las 4 mujeres van juntas a cenar, ¿no? Parece ser que Rosa quiere formar un equipo de sanadoras, 2 parejas de hermanas trabajando juntas, e intenta convencerlas, ¿no? Obtener su apoyo. Al día siguiente a esta cena, María Ángeles va a casa de Rosa para que le realice un exorcismo, porque ella misma cree que lleva el demonio dentro, ¿no? Y además ha ido con sus 2 hijos, con lo que el exorcismo, que dura toda la tarde, entre cánticos, rezos y golpes, se extiende a los 3. Hasta que llega el padre a las 11 de la noche, ve la situación, se lleva a los chicos, a los que incluso han llegado a hacer vomitar sangre,
y la verdad es que en este momento el proceso que lleva a la tragedia tendría que haberse detenido, pero no se detiene, ¿no? Al día siguiente, el hombre regresa para intentar llevarse a la esposa, que ha seguido encerrada en la casa, en trance, con su hermana y su amiga. Rosa se muestra muy violenta, su marido ha llamado a su hermana, que en esos momentos ya no estaba allí, que no logra calmarla. En esos momentos hay más gente en la casa, ¿no? Pero tras unas sesiones largas, extenuantes, cuando parece que han logrado sacarle el demonio a María Ángeles, las dos mujeres, María Ángeles y Rosa, se quedan solas, ¿no? En la habitación del matrimonio. Continúan con los rituales, con velas, con rezos, y Mercedes, la hermana de María Ángeles, se une otra vez a ellas. Ya veis que es un caso un poco complejo, son 2 días de locura. Y de madrugada Jesús entra en el dormitorio y se encuentra el panorama. A las mujeres en trance, bailando desnudas, quieren obligarle a limpiar y quieren que despierte a Rosy, que sorprendentemente duerme en su habitación. Es la niña, ¿no? La niña, Ajá. sí. Y más sorprendentemente el padre, efectivamente, lleva a la niña a la habitación, ¿no? A esa habitación de locura, y se marcha, dejándola acostada en medio de aquel caos. Las mujeres despiertan a Rosy y empiezan a formarse la idea de que también está poseída por el demonio, ¿no? Dicen que la niña está embarazada del diablo y que hay que sacárselo. Al empezar la agresión, el padre oye los gritos, regresa a la habitación, pero bueno, lo echan de allí, ¿no? Así que va a buscar ayuda, deja a la niña, y en ese momento las mujeres aprovechan para llevarse a la niña a su propio cuarto y allí atrancan la puerta. Y bueno, y allí se desató el infierno, la niña se desangró. Me parece que no vale la pena detenerse, mucho menos recrearse en las heridas que provocaron a Rosy, pero la evisceraron. Solo el bazo, el estómago y el hígado, imaginaros, quedaron en su sitio. Y cada víscera que le arrancaban creían que era un demonio que les traían. Finalmente, ya por la mañana, Jesús y su cuñada, Ana, logran entrar en la habitación tras pasarse 3 horas fuera sin que se les ocurriera nada que hacer, y oyendo los gritos, y se encuentran, bueno, el escenario sangriento, ¿no? Imaginaros. Las mujeres aún intentan atacar a Ana, intentan arrancarle los ojos, y bueno, al llegar la policía y los voluntarios de Cruz Roja se llevaron a la niña al centro de salud, pero la verdad es que ya estaba muerta. Madre mía. ¿Cómo es posible que en ese juicio, porque hubo detenciones, naturalmente fue un juicio muy mediático, ¿cómo es posible Sí. que las implicadas fueran absueltas? Bueno, a juicio llegaron 3 mujeres, Rosa, la madre, evidentemente, su vecina y amiga, María Ángeles, y la hermana de esta última. Las 2 primeras fueron consideradas inimputables debido a sus trastornos mentales. Se les diagnosticó un trastorno psicótico. Rosa sufría un delirio motivado por un brote esquizofrénico y con el que logró manipular a sus influenciables amigas. Rosa y María Ángeles ingresaron en Foncalén, la primera llegó a pasar allí 7 años y la tercera implicada fue absuelta, sin más, porque se consideró que no había participado a pesar de estar ahí. Y esta decisión la verdad es que creo que sí que es más discutible, más que la de determinar que las 2 primeras eran inimputables por su estado mental, ¿no? De hecho, también es discutible que no hubiera que procesar al padre por haber tenido la oportunidad de ayudar a su hija, por haber podido prever que le iban a hacer daño y no haberlo evitado. No entiendo nada. No Ya entiendo es un poco nada. complicado este caso, ¿eh? No, entiendo, no, pero lo has explicado además, pero no entiendo cómo puede pasar esto y que, en fin. Cristina, te mando un beso. Gracias por atenderme y por poner luz en este caso. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a volver a la historia protagonizada por Álvaro Bustos, el que fuera vocalista del grupo Trébol. Recuerda que mató a su padre mediante un siniestro exorcismo, entregándose después a la policía. ¿Qué contó cuando fue interrogado? Bueno, lo que contó demostraba su locura. Dijo que hacía tiempo que su padre ya no era su padre, que en él se había encarnado un demonio que quería destruir a la humanidad y que por eso decidió matarlo, para salvar al mundo de una presencia maligna. Pero a eso se sumaba cierta idea mesiánica. Álvaro aseguraba que se había convertido en un ser iluminado, en una especie de encarnación de Jesucristo que asombraría al mundo con sus mensajes. En este punto entramos a analizar el aspecto judicial de este mediático caso de la Crónica Negra ocurrido en nuestro país. Bernardo Pinazo, juez, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Adolfo. Como hemos contado, en este caso de Álvaro Bustos,
las diligencias policiales, es decir, los informes, la información que da la policía, fueron relativamente sencillos, ¿no? Estas diligencias realmente sencillas. ¿Ocurrió lo mismo en la instrucción del juicio? Yo creo que sí. Y además, dadas las circunstancias del caso, la instrucción judicial fue igualmente muy rápida, pues conocían desde un principio lo que había ocurrido y quién fue el autor de los hechos. Álvaro Bustos se entregó a la policía al día siguiente, el 5 de enero de 1987, y el juez de instrucción elevó la causa a la Audiencia Provincial de Córdoba en 2 meses. Esto es rapidísimo. Uh-huh. ¿El juicio de este caso se celebró con alguna particularidad? Pues yo creo que sí. El juicio pues tuvo lugar el 30 de junio de 1987, esto es 6 meses después del asesinato, y entendió del caso la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. Por cierto, presidida por el magistrado don Augusto Méndez de Lugo, un compañero excelente, con una capacidad impresionante y que además he tenido el honor de formar sala con él. Uh-huh. Yo creo que las particularidades del juicio fueron la declaración del propio acusado, Álvaro Bustos, y la de los forenses. Fue impactante escuchar a Álvaro Bustos hablar de su padre como el inicuo. Inicuo significa el injusto, el malvado, como un sinónimo también de Satanás, ¿no? Según él, porque creía que, como había dicho José Manuel, su persona estaba encarnando el mal y porque él era Satanás. Esto se lee literalmente en las actas del juicio. Concretamente afirmó que el día de Navidad de 1986 se encarnó en Jesucristo y, al ser su padre Satanás, tenía la obligación de acabar con él. Te puedo decir desde el punto de vista personal que, por muy acostumbrado que se esté a enjuiciar, escuchar esas declaraciones desde luego no te dejan indiferente. Pero es que Álvaro Bustos, además, en la vista oral, había dicho que estaba haciendo un bien a la humanidad, dando muerte al propio Satanás. Sin embargo, dijo que también había llorado por la muerte de su padre. En un momento de su declaración, el asesino indicó que su padre había mantenido relaciones con su nuera, cosa además que nunca se pudo confirmar, y del que había nacido una niña, y que este Álvaro Bustos consideró que se había reencarnado Satanás en esa niña. Asimismo, afirmó que con 14 años su padre le dijo que él era Satanás y que para acabar con él tendría que clavarle una estaca, rociarlo con sal y quemarlo con una madera de encina, afirmando a su vez que así lo hizo, menos el acto de quemarlo. Uh-huh. Coño, y preguntaba yo si tenía alguna particularidad el juicio. Pues fíjate tú, después de un caso tan extraordinariamente claro, que no existía la más mínima duda de la autoría del investigado y que además resultó concluyente que Álvaro Bustos asesinó a su padre, es decir, que estaba súper claro, lo absuelven. Pues mira, como te he dicho antes, una de las particularidades, además de las propias declaraciones, pues fue la ratificación de los informes de los forenses. Concretamente, y en particular, la del forense psiquiatra Carlos Castilla del Pino, que fue el que atendió en primer lugar a Álvaro Bustos tras su entrega o detención, y que además declaró en el juicio oral y ratificó, y concluyó que padecía una psicosis paranoica crónica de la que es imposible que se recuperase. Castilla del Pino indicó que en la muerte de Álvaro Bustos existía la necesidad de matar a Satanás y, sumido en ese delirio, cometió el parricidio. Claro, a la vista de esa prueba, el fiscal del caso, Narciso Ariza, fiscal jefe de Córdoba, solicitó la libre absolución por ser inimputable, como el caso que hemos escuchado anteriormente. Esto es, que al carecer de toda clase de capacidad o de ser totalmente consciente de estar cometiendo actos ilícitos, se debería aplicar la eximente completa de enajenación mental que le impide toda responsabilidad penal. A pesar de esto fue recluido, ¿no? Sí, fue recluido, pero hay que tener muy en cuenta que a toda persona inimputable, esto es, que no es dueña de sus actos, siempre se le ingresa en un centro psiquiátrico. Pero no como sustitutiva de una condena, porque no se le condenó, se le absolvió, pero consecuencia de esa inimputabilidad que no se le puede condenar, se le ingresó y así se ordenó por parte del tribunal el 10 de julio del 87, pero si bien es verdad que unos días antes, el 2 de julio del 87, se había
acordado como medida cautelar su ingreso. Hay que recordar, y es determinante este hecho, que en las actas del juicio se recogió que Álvaro Bustos declaró que el demonio habitaba en el cuerpo de su hermana, y ante ello el fiscal Ariza indicó que la medida de internamiento era absolutamente imprescindible, ya que según sus propias palabras, y abro comillas, no debe salir de por vida, ya que está en peligro la vida de esa niña. Correcto. Si a Álvaro Bustos se le diagnosticó una enfermedad mental crónica, ¿hay alguna razón por la que después de varios años dejara la institución mental donde residía? Pues sí. Curiosamente, como consecuencia, daros cuenta que en el 87 ya estaba la Constitución española del 78 y había que adaptarse, entre otras cosas, el Código Penal y otras leyes. El artículo 17 de la Constitución, hablo de memoria, habla del derecho de la libertad, pero también existe su regulación. Y en este caso, la legislación cambió y a toda persona que se le ingresa en una institución psiquiátrica, los facultativos que la atienden tienen la obligación de emitir un informe periódicamente, primero 6 meses, o si es menos o es grave, pues cada 3 meses. Y tienen que elevar esos informes al tribunal, el tribunal los contempla y pide alguna que otra diligencia complementaria, pero si los facultativos que la atienden creen que esa medida de internamiento debe de cesar, incluso le dan el alta médica, y eso fue exactamente lo que pasó en este caso. Durante el juicio, todos los psiquiatras que estudiaron a Álvaro Bustos coincidieron en su enajenación mental. Se le diagnosticó psicosis paranoica crónica y fue ingresado en un psiquiátrico. Cuando años después quedó en libertad, se le perdió la pista. En la actualidad, se desconoce su paradero. Juez Pinazo, gracias y buenas noches. Nada, un placer, un honor. Enrique Vega, buenas noches. Igualmente, buenas noches. José Manuel, hasta la semana que viene, gracias. Gracias, buenas noches.